hablo. ¿Saben? No soy una persona de estar todos los días en una red social, pero cuando es la necesidad de tener que hacerlo, pues se hace. Y he estado observando pues las reacciones de muchas personas en torno a la decisión judicial, y algunas personas pues se han entristecido por la decisión específicamente, otros pues se han alegrado. Eso ocurre en todo proceso legal adversativo donde hay una parte contra la otra. Otras personas pues han prometido luchar hasta el final, hasta la última raya. Otros andan en el limbo. Hay de todo, en todo tipo de reacción. Máxime cuando esa decisión afecta directamente la vida de un pueblo, como afecta la vida de nuestro pueblo de por sí. Algunos en la iglesia, o en la llamada pseudo iglesia, déjenme poner y aclararlo bien, favorecen el fallo, pero por razones equivocadas. Y ustedes los irán viendo y observando a través del tiempo, porque no todo el que se llama iglesia es iglesia. Siempre me recuerdo de una frase que dijo, la escuché la primera vez y siempre le he dicho, de este señor, Richie Ray, cuando se convirtió al evangelio y todo eso, decía: no todo lo que corre es caballo, no todo lo que brinca es sapo, y no todo lo que dice aleluya es cristiano. Y no le falta razón en lo que estaba postulando y diciendo en ese momento. Pero nosotros como creyentes debemos de ir a la palabra del Señor para hallar orientación cuando estas situaciones se suscitan en el tiempo. Y es importante que veamos estos puntos uno a uno, porque aquí lo que se impone es la mesura, es la prudencia, es la cordura, porque el Señor es así. El Señor es prudente, el Señor es cuerdo, no es loco. El Señor tiene un orden en las cosas, y nosotros hacemos bien en seguir el consejo de la Biblia. Juan, en su capítulo 15 y versículo número 20, dice la Escritura lo siguiente, hablando Cristo: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y es importante que recordemos esto, porque Cristo aseguró siempre que habría persecución. La persecución siempre ha existido. Siempre ha existido en la historia. Pedro, el apóstol Pedro, lo afirmó en su primera epístola. Y voy bien con calma porque quiero ir paso a paso, sin mucho apuro en este asunto. Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 12 hasta el número 19. Esto dice la Escritura: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El apóstol Pedro, en tiempos de persecución, exclamó esto que acabamos de leer, y lo dice con mucha claridad. No debe de ser sorpresa esto que acontece. Pablo, estamos citando a los grandes del Evangelio, nuestro Señor, los apóstoles, no estamos citando pensadores modernos, no estamos citando a esta gente que yo les llamo hoy en día no predicadores, sino motivadores evangélicos.
Porque hay mucho motivador evangélico, hay pocos predicadores hoy en día, pero hay mucho motivador evangélico, ¿sabes? Primera de Corintios, capítulo 4, verso número 9. Aquí Pablo dice una cosa bien peculiar. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, hablando de los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Por consecuencia de estas tres escrituras que hemos leído, una hablando del propio Señor, otra hablando del apóstol Pedro y otra hablando del apóstol Pablo, todo cristiano debe de esperar por consecuencia una medida de persecución. Pero existe un patrón en la Biblia, existe un patrón en la historia, y eso es lo que queremos ver en el día de hoy. Normativamente, el cristiano debe de padecer una persecución de carácter individual. ¿Por qué estoy diciendo esto de carácter individual? Porque en la historia de los Hechos de los Apóstoles, la persecución no comenzó el día que mataron a Esteban. Usted dirá, ¿cómo es eso? Si todo el mundo dice que es así. Vamos un poquito para atrás. Capítulo 5 de los Hechos, verso número 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esto es antes de la muerte de Esteban y antes de la persecución que comandó Pablo, históricamente hablando. Así que en términos individuales nosotros tenemos que entender que vamos a ser perseguidos, vamos a perder privilegios, vamos a ser echados a un lado, vamos a ser ofendidos, vamos a ser puestos como ¿cómo diría? Para ponerlo de una frase más clara, como decía Pablo, como un espectáculo. Eso mismo. Seremos burlados. Pero eso no debe de aminorarnos a nosotros, no debe de quitarnos el ánimo. De hecho, lo que leímos hace un rato atrás cuando empezamos, dice la Biblia ahí, Pablo estaba en una cárcel. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1. Y Pablo, donde leímos, vuelvo y leo lo que leímos al principio. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, estar en la cárcel, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Gloria a Dios. En otras palabras, el que a mí me persigan ha rendido un crédito, un adelanto para el Evangelio. Y si seguimos leyendo el contexto, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, vieron a Pablo en la cárcel, y dice la Biblia, que cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, lo que parecía que era el acallamiento de Pablo, se convirtió en abrir la boca del resto. Gloria a Dios. Y es importante que tengamos claro que con esta decisión la iglesia no se va a callar. Amén. La iglesia no va a cerrar su boca. Gloria a Dios. Voy a adelantar una parte del mensaje, porque entiendo que debo decir en este momento, no en el momento que lo puse en el bosquejo. A través de la historia mucha gente ha querido firmar el acta de defunción de la iglesia. Han tratado de destruir la iglesia. Y tratar de destruir la iglesia es tratar de destruir a Jesús. Y tratar de destruir a Jesús es una misión imposible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay una película por ahí de Misión Imposible que parece cosas posibles, ¿verdad? Pero esto sí que es imposible. Gloria a Dios. Absolutamente imposible. Roma la trató de destruir 10 veces en las persecuciones imperiales. Los emperadores firmaron edictos para perseguir a los cristianos. Los emperadores se murieron y los cristianos siguieron saliendo. Gloria a Dios. Señor, aleluya. La contrarreforma, después de la reforma protestante, fue para tratar de destruir la iglesia reformada. Y hubo una matanza que se llamó la matanza de San Bartolomé, en la cual mataron a miles de hugonotes en una sola noche. Casi todos los cristianos evangélicos de Francia murieron en una sola noche. Por eso es que Francia está como está, porque en una noche casi barrieron a todos. No los barrieron a todos totalmente, porque todavía hay iglesia en Francia, pequeña pero está allí.
Porque el asunto es que siempre se ha tratado de firmar el acta de defunción y no lo han logrado. La Revolución Francesa posteriormente trató de barrer con todo lo que se pareciera o se llamara iglesia en un momento. Y lo que trajo fue como resultado a Napoleón. Así que cuando la gente busca resolver las cosas, lo que hacen es empeorar el asunto. El nazismo trató de destruir la iglesia. El comunismo trató de destruir la iglesia. Hoy en día la alianza ateo-liberal trata de destruir la iglesia. Y saben una cosa, ninguno de ellos podrá firmar el acta de defunción. Ninguno tiene la capacidad de firmar el acta de defunción. Quizás habrán escrito el acta, pero a la hora de firmar hay alguien más poderoso que evita que ellos lo firmen. Ni el anticristo lo va a poder hacer, porque el día que el anticristo aparezca ya la iglesia se fue de la tierra. Gloria a Dios. Así que ¿por qué usted se está preocupando? ¿Por qué me estoy preocupando yo? Somos parte de un cuerpo indestructible. Somos parte de un cuerpo que es eterno. Pertenece a Jesús mismo. Es su cuerpo místico. Somos parte de algo que sobrevivirá y trascenderá los tiempos, las épocas, la filosofía, la política y todo lo que surja en este mundo. Mucha gente está triste. Yo no estoy triste. Esto es para el adelanto, para el progreso del Evangelio. Lo que pasó es para el progreso del Evangelio. ¿Usted cree que el Señor permite las cosas para que se menoscabe su Evangelio? Todo lo que ocurre es para el progreso del Evangelio. Si los cristianos saben el mensaje que Dios trae detrás de ellos. Pero déjenme irme a la parte que adelanté, déjenme irme para atrás. Porque estábamos hablando de la persecución individual. Pero siempre, antes de una persecución general, tiene que haber un detonante. Y en la Biblia, vimos el capítulo número 5, cuando persiguieron a los primeros apóstoles, pero el capítulo número 7, que ahora sí, podemos hablar de la persecución, o la muerte, perdón, dicho, de Esteban, que fue el detonante de la persecución de la iglesia. Porque hasta aquel momento, aquí, allá, a este y al otro, suavecito individualmente. Pero en el momento en que Esteban es muerto, ¿por qué muere Esteban? Esteban muere porque estaba afirmando una verdad. Esteban muere por afirmar la verdad. Esteban no muere simple y llanamente porque habló bonito, habló inspirado, lleno del Espíritu Santo en aquel momento. Usted puede leer eso después, es bastante largo. Pero cuando él afirma la verdad de que él ve al Padre y ve al Hijo sentado a la diestra, en ese momento que él afirmó aquella gran verdad, aquella gente se le fueron encima. Y ahí empezó la persecución. Cuando la iglesia afirma una verdad y el mundo se aupa y se tira en contra de ella, ahí comienza la persecución. Y tenemos que tener claro de que la persecución tiene diferentes caras y diferentes rostros. No es como uno la imagina en un sentido. No es como tú la pensarías en un sentido. Es como el Señor la permite para sus propósitos de progreso de la obra. ¿Me explico? Hace muchos años la China comunista existe. Y la China comunista en su constitución dice, de que existe libertad de culto. Pero allí lo que hay es una iglesia del Estado que tiene que decir lo que el Estado le diga y lo que el Estado hable. Pero hay una iglesia subterránea que no se sujeta a lo que diga el Estado. Porque nosotros no nos sujetamos a lo que el Estado diga por decirlo. Porque hay cosas que nosotros no vamos a obedecer simple y llanamente porque el Estado lo diga. Y usted sabe la famosa frase, es menester primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando aquellas cosas chocan contra lo que nosotros creemos, ahí en ese momento tiene que haber la gran separación. Ahora, en ese sentido, en China existe la iglesia del Estado y existe la iglesia subterránea. Si usted ha leído, alguno haya leído lo que yo he escrito últimamente, las estadísticas dicen que diariamente en China se convierten 10.000 personas a Cristo. Al día, 10.000. ¿Usted sabe lo que es eso? 10.000 seres humanos dan todos los días su vida a Cristo en un sistema que trata de exprimirlos y de oprimirlos.
Por eso es que la persecución en una forma o en una manera es simplemente el proceso por el cual la iglesia crece. La iglesia crece en la persecución. La iglesia no crece en la comodidad. La iglesia crece cuando las cosas están apretadas y duras. Ahora, ¿cómo se debe de vivir en unos tiempos así? ¿Cómo se debe de vivir en unos tiempos así? Vamos a ir rápido a las recomendaciones. Este mensaje no va a ser muy largo. Simplemente vamos a tocar las cosas como se tienen que tocar. Número 1. Tenemos que afirmar la consagración. Gloria a Dios. Las persecuciones son como los huracanes. Son procesos limpiadores. Los huracanes son así. Váyase y busque a un experto en clima y va a decirle, los huracanes son necesarios. ¿Por qué? Porque limpian el ambiente. Pero es una cosa tremenda. A nadie le gustan los huracanes. ¿A quién le gustan los huracanes aquí? A nadie le gustan los huracanes, ¿no? Para pasar el día libre a la escuela. Muchachos, que después no tienen luz, no tienen agua. Y las 20.000 problemas. Y la gente que están pidiendo el cable TV porque se les fue y 20 cosas. Porque siempre viene alguien que dice el disparate. Pero el huracán en la naturaleza hace un efecto limpiador. Y la persecución en la iglesia hace un efecto limpiador, porque el que es se queda. Gloria a Dios. El que es se queda. Sí, Señor. Se mantiene porque no es que está pegado con chicle, está pegado con convicciones de verdad. Gloria a Dios. Y los primeros creyentes tenían una convicción. ¿Usted sabe cuál fue la convicción que ellos tenían? Habían visto al Cristo resucitado. Habían visto al Cristo que había muerto en la cruz, que había estado en la tumba y que se levantó. Ellos no podían negar aquella realidad. Ellos no podían negar que habían tocado con sus manos las manos laceradas de Cristo, que habían visto el costado lacerado. Y cuando vieron eso, ellos dijeron, por esto hay que saber hasta morirse. Y cuando le decían, niega a Cristo, muchachos, ¿cómo lo voy a negar si yo lo vi? ¿Cómo voy a negarlo si yo lo vi? Lo toqué, hablé con él me dijo que fuera y predicar el evangelio a toda criatura, y eso es lo que yo hago. Por eso es que Pablo estaba tan dispuesto, porque Pablo tuvo una aparición, lo vio, lo escuchó, y ahí el concepto de la igualdad, de la equivalencia entre Cristo y su iglesia se hicieron evidentes. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cosa dura te es dar coces contra el aguijón, y cosa dura le será a los enemigos del evangelio dar coces contra este aguijón. Porque esto es una cuestión no de quién tiene la razón legalmente, es quien tiene la verdad en la mano. Y la verdad está en la Escritura. Ayer estaba comentando con una persona en esas mismas conversaciones que yo tengo. A veces son medio sangrientas, porque confieso que son un poco sangrientas. En el Facebook, alguien me estaba hablando de que la opinión mayoritaria de los jueces del Supremo era la que valía. Y yo dije, las leyes de Jim Crow en Estados Unidos, que fueron leyes racistas, en un momento eran las que valían. Y después con el tiempo se probó que no era la verdad. Después la persona bajó y dijo, vamos a darle tiempo, lo que tiene es un día la decisión. Eso fue lo que me dijo después la persona. Porque se da cuenta de que tú no puedes postular la verdad a base del criterio de un hombre. La iglesia postula la verdad a base del criterio del que la creó, a base del criterio del que fundó los cielos y la tierra, a base del cual creó aquel que creó tu vida. Nosotros no tenemos nada en contra de nadie, pero cuando es contra la verdad, nosotros tenemos que ir con la verdad y por la verdad. Amén. Eso fue lo que mató a Esteban. Lo que mató a Esteban fue decir la verdad. Y la verdad es clara, está en la Biblia. Hay mucha gente que la quisieran alterar, pero no es así. Pero hay que afirmar la consagración. Segundo, como en los huracanes, usted tiene que aprender a guarecerse. No se tiene que exponer tampoco innecesariamente. Hay circunstancias en las cuales nosotros, hablando la verdad en amor, vamos a tener problemas. Pero si usted puede, en un sentido, guarecerse de ciertas cosas, hágalo. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Eso lo dice Proverbios en el capítulo 22 y verso número 3. Y es una verdad que tenemos que tener clara. Escondernos en Cristo es lo propio, es lo práctico en ese sentido. En tercer lugar, y creo que esto, sí, la gente dirá, eso usted que tengo que hacerlo.
siga anunciando el Evangelio. La decisión de la corte no invalidó el Evangelio, ni lo enmendó, ni lo canceló. Hay muchas personas que dicen, ahora no podemos hablar. Usted sigue hablando del Evangelio, el Evangelio no se enmendó. La Corte Suprema no puede enmendar este libro. No lo puede enmendar, ni la Corte Suprema de aquí, ni la de Zimbabue, ni la de la que sea, puede enmendar el libro de Dios. A fin de cuentas, todos seremos juzgados por este libro. Gloria a Dios. O sea, yo no me preocupo por lo temporal, yo me preocupo por lo eterno. Amén. Hay gente que se preocupa mucho por lo temporal. Aquí vamos a vivir lo que tengamos que vivir. Hay gente que vive en 80 y 90, hay gente que vive en 20 y 15. El asunto es cómo estoy a los 15, a los 20 o a los 90. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cómo estoy con el Señor? Eso es lo fundamental de la vida. A eso se reduce la vida. ¿Cuál es mi relación con Dios? Si la tengo o no la tengo. Si la tengo y es vital, voy a ir con Él al reino de los cielos. Si no la tengo, hay un infierno que me espera. Punto. ¿A que a alguna gente no le gusta esa palabra infierno? Pues mira, el infierno existe. Como la gloria existe, existe lo otro. Y lo mejor es que te pueden decir es los dos caminos. Hay uno que va para acá y otro va para allá. Irresponsable sería que te dijera que hay un solo camino y que no hay el otro, porque el otro te puede llevar a un gran precipicio. ¿Vas viendo lo que te quiero decir? Instintivamente tenemos que seguir anunciando el Evangelio. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque el poder va a seguir bajando. Los milagros se van a seguir produciendo. Amén. ¿O es que usted cree que porque la corte dijo algo allá en Washington, los enfermos no se van a sanar? O porque la corte dijo allá algo en Washington, la gente no se va a convertir. ¿O es que usted cree que Dios va a sacar el cielo automáticamente a toda bendición que la iglesia tiene derecho cuando vive en rectitud y en santidad, que es acreedora a ella por las promesas de la palabra? No, no se va a detener. En la persecución de los hechos, más milagros ocurrían. Gloria a Dios. Dorcas resucitada, allá Cornelio empezó a ver unas cosas que el Señor le había mostrado, y por ahí sigue viendo los hechos de los apóstoles, que es milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Felipe, que estaba en un sitio, ve allá el etíope, y cuando termina de hablar con él aparece en otro lado. Usted ve las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Es el tiempo que en la iglesia se allegue a aquel que el Señor dejó, que es el Espíritu Santo, para que las obras de Dios se manifiesten, mucho más cuando hay persecución, porque cuando hay persecución, el Espíritu de Dios se luce como nunca. Aleluya. Nosotros somos los que nos asustamos. Nosotros somos los que andamos así a veces. El Espíritu Santo no se asusta con eso. Le pueden mover 20 banderas en la cara. Le pueden hacer lo que sea, decir, y el Espíritu Santo sigue siendo Dios. Aleluya. Y la iglesia lo que tiene que hacer en este tiempo es eso, seguir anunciando el Evangelio, afirmando esa consagración, pensando en que todo ocurre para el progreso del Evangelio, porque el Evangelio está a prueba de eventos históricos, está a prueba de hombres, está a prueba de ideología. Dios usa las tragedias para sus propósitos, ¿sabes? Y las malas decisiones de los hombres también para sus propósitos. Porque si mala decisión hubo alguna vez en la historia, fue cuando pusieron a Cristo y a Barrabás. Y ahí estaba Poncio Pilato. Y en aquella decisión, que era un no-brainer, era una cosa que no le cabía en la cabeza a alguien. Asesino, ladrón, 20 cosas, tenía un récord penal. Yo creo que el rollo de Barrabás, porque aquello antes no era con libros, aquello era con pergamino. Aquello empezaba aquí y terminaba en el mar muerto. De lo malo que era Barrabás. Y Poncio Pilato, ¿verdad? En esa déjame ver cómo yo salgo de este revolú que tengo. Déjame ponerle a este charlatán sin vergüenza. A ver si se lo llevan y lo crucifican. Porque yo no lo encuentro culpa en él. ¿Y qué fue lo que hizo la gente? Ya usted sabe. Dijeron, a Barrabás, oye, manda a Barrabás y a este, pues crucifíquenlo. Mire, la locura en persona. ¿Y usted no cree que algunas cosas que ocurren por ahí es la locura en persona? Seguro que sí. Mire cómo va andando el mundo, va a contrapelo de la lógica, a contrapelo de la lógica y de la palabra, va a contrapelo totalmente. Pero ese contrapelo Dios siempre lo usa para sus propósitos, porque la cruz de Cristo es mi redención, la cruz de Cristo es tu bendición. Y las cosas terribles que hayan
pasado, la sangre de los mártires lo que hizo fue que abonó la tierra para que más creyentes surgieran. Santo Dios. Roma mató millones. Allá en las catacumbas romanas hay casi 3 millones de muertos cristianos que murieron por su fe. En el Coliseo se llenó aquello de sangre, muertes terribles. ¿Y qué ocurrió? Que mientras más mataban, más aparecían. Siempre hemos dicho que son como los famosos gremlins de la película. Y mientras más agua le echaban, más aparecían. Pues así mismo es. Así mismo es con el Evangelio. Mientras más traten de atacar el Evangelio, más fuerte se hace el Gloria a Evangelio. Dios. Mientras más traten de hacerle daño, más poderoso es. Porque poderoso no somos nosotros, es el que está en nosotros. Es la palabra que está en nosotros. Es esta verdad que está en nosotros. Aleluya. Consejo: no venda cantos de sirena. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque este no es nuestro mundo. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. En el famoso capítulo de los héroes de la fe. Dice la Biblia: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mi hermano, tenemos que tener la visualización correcta de las cosas. El tiempo pasa y el tiempo corre. Cuando yo me convertí, yo conocí a la pastora Annie, yo tenía 17 años. Era un nene. Ya tengo 54. Ha pasado tiempo. Annie está igual. Annie está igual, yo soy el que cambié. Pero me he dado cuenta de que mi tiempo en la tierra es un tiempo corto. ¿Usted no se ha dado cuenta de que su tiempo en la tierra es corto? ¿No se ha dado cuenta de que pues, usted, señora o hermano, que engendró y parió, ¿verdad? Cada uno en su caso, engendraron y parieron esos muchachos, ahora de momento, ¡pum! Y después viene y le traen a alguien al lado, este es mi novio, mi novia, y me caso, y por ahí siguen los nietos. Y cuando te me esperaste, ¿qué pasó aquí? ¿Ah? Esto ocurre así. Pero hay mucha gente que piensa que esto es aquí nada más. Y ahí el apóstol, el que escribió los Hebreos, dice: mire, nosotros mucha gente murió sin haber recibido lo que se le prometió. Lo miró de lejos, lo creyó, lo saludó y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Mire, los que están disfrutando hoy de la decisión no saben cuánto tiempo les queda. Short-lived. Lo digo bien en inglés. It's going to be short-lived. Voy a decir una cosa peor. Hitler dijo que iba a haber una vez un imperio que duraría 1000 años, el Reich, y duró 12 años. Y todos los que en la historia han tratado de hacer cosas enormemente largas han sido extremadamente cortos. Pero las vidas cortas en Cristo todavía se sigue hablando de ellas. 3 años y medio un hombre solitario en la Palestina y todavía se habla de él. Gloria a Dios. Los apóstoles, su ministerio no fue muy largo, unos 20, 25 años probablemente, y todavía se habla de Pedro, se habla de Pablo, todavía se habla de Moisés, todavía se habla de hombres grandes de Dios que vivieron muy poco. Si te quiere hablar de Matusalén, nosotros 20 pesos. Porque hay gente que quiere hablar de Matusalén, 969 años. Pero en la visión de Dios ni un día es. Así que lo que tenemos que ver es que nuestra vida no es aquí realmente. Esto es parte de una peregrinación. Nosotros somos peregrinos, no somos propietarios. Hay gente que quieren poseer aquí en la tierra. Para que posean todo lo que quieran. A mí Dios me prometió algo más grande. Gloria a Dios. Pero no venda cantos de sirena. Hay ministros que están vendiendo cantos de sirena. Están vendiendo mucha prosperidad y muchas cosas chéveres y muchos asuntos. Si eso es lo que usted quiere aquí en esta tierra, pues, como dice el nene mío, lo felicito.
pero su felicitación va a ser bien cortita. Ahora, si usted quiere lo eterno, tiene que apegarse a lo que es eterno, tiene que apegarse al Señor. Mire, no se espante por lo que vea, es otro consejo. Porque esto es el mundo. Mire, Pablo vio cosas bien espantosas, ¿sabes? Pablo vio, por ejemplo, la idolatría en Atenas. La Biblia dice que cuando Pablo vio la idolatría en Atenas, su corazón se enardecía. ¿Tú sabes lo que es ver todo tipo de idolatría, de todos los colores, olores y sabores, por decirlo así, en una ciudad como Atenas? Él vio, bueno, se enardecía, dice la Biblia. Pablo vio la inmundicia en Corinto. Corinto era una ciudad terriblemente corrupta. Pablo vio en Cesarea, en su propia nación, barbaridades. Déjame mencionar nada más que la de Cesarea para que vean qué es lo que les estoy diciendo. Hechos capítulo número 25, versículo número 13. Usted dirá, ¿qué quiere decir, hermano, con esto? Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Y usted dice, ¿qué me dice eso a mí? Pues le voy a decir qué es lo que pasa. Que Berenice era una menor de edad y Agripa se casó con ella. Lo que hoy sería un caso de pedofilia, ahí estaba. Y Pablo vio esa barbaridad. Berenice dicen que era preciosa, hermosa, pero era menor de edad, bastante menor de edad. Y Pablo vio aquella barbaridad allí. Y todo el mundo sabía la barbaridad que Agripa había hecho. No se extrañe, hay cosas, no son nuevas, las cosas son viejas, son refritos. Lo que están tirando son refritos de lo que han hecho a través de las épocas y de los siglos. Pero Pablo vio eso y no se espantó con lo que vio, sino que les predicó el Evangelio. Les habló la verdad. La verdad hay que hablarla, hermano. Si hay algo que hay que hacer hoy en día para que el Evangelio progrese, es hablar la verdad. Y casi por último, quedan 2 puntos, pero casi por último, aprenda a vivir en orden. Aprenda a vivir en orden. ¿Sabe por qué? Porque esta decisión va a causar un desorden a tal grado que hará que mucha gente busque el orden. Aunque parezca increíble. ¿Es por qué estoy diciendo esto? Porque cuando se abre una puerta de esa especie, las demás puertas se siguen abriendo consecutivamente. Porque con el mismo derecho que algunas personas tienen para una cosa, otros van a reclamar derechos para lo suyo. Y esos derechos van a tratar de expandirse al grado y tono que usted tiene que proteger a sus hijos y decirles qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto, cuál es el orden y cuál es el desorden. Pero no se sorprenda, va a haber gente afuera que no es cristiana, que no es creyente, que viendo el desorden buscarán algún lugar donde haya orden. ¿Y en dónde es que hay orden? Hay orden en la iglesia, hay orden en la familia cristiana, hay orden en la vida del creyente, hay orden porque uno está respondiendo a alguien al cual le dará cuenta de lo que haga, tanto aquí ahora como más adelante en el camino. Muchas personas están pensando de que esto es un free for all. Si se vuelve un free for all, nosotros no vamos a entrar en ese free for all. No, lo lamento mucho, pero no vamos a entrar en ese free for all. Porque el Señor me dijo a mí que un día, aquí la Escritura dice, yo le voy a rendir cuentas a Él. Cada cual dará cuenta a Dios de sí. Y si alguno cree que se va a escapar, surprise, surprise, nadie se escapa. Nadie se escapa. Nadie se escapa. No se lo han dicho, pues yo se lo digo. Nadie se va a escapar de la evaluación del Señor. Que nadie me puede juzgar. Nadie me puede juzgar. Esa es la nueva de ahora. Esa es la nueva de ahora. El texto más abusado de la Biblia, Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero ¿sabes una cosa? Que la Biblia dice que yo puedo juzgar. Porque la palabra tiene los suficientes elementos para yo poder juzgar si una conducta está consona con la voluntad de Dios o no está consona con la voluntad de Dios. Que se vayan a otro lado a hacer ese cuento. Que se vayan a hacer ese cuento a otro. Nadie me puede juzgar. ¿Está bien? Lo que pasa es que estás tratando de decirme también que ni Dios me puede juzgar. Y ahí te equivocaste. Aquí hay abogados, ¿verdad? Yo creo que por ahí debe haber alguno.
Pues mire, le voy a decir una cosa. Usted sabe que cuando le hacen a uno un supina, cuando uno le hacen un emplazamiento, le dicen, tú tienes que ir tal día a tal hora so pena de desacato, ¿verdad que sí? ¿Y cómo va la gente? Yo no sé si usted ha recibido supina. A mí me demandaron 2 pesos, ustedes saben todo el cuento completo ya. Pero cuando a mí me dieron el supina de que y tiene que ir tal día a tal hora, so pena de desacato, pues yo tengo que ir. ¿Por qué? Porque si no voy para la cárcel. Así de fácil es la cosa. Pero ¿sabe una cosa? Dios tiene ya su supina ya hecho. Santo Dios. Está aquí escrito. Y todos nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y es mejor comparecer ante el tribunal de Cristo que ante el juicio del gran trono blanco. Déjame hacerte las distinciones. Porque al menos en el tribunal de Cristo el Señor te dará premio a ti que eres creyente. Pero en el gran juicio del trono blanco, la Biblia dice, ahí no hay break. Ahí todos tienen que comparecer. Bueno, es tan terrible, es tan tremendo, es tan grande que la Biblia dice que el mar entrega a los muertos, el Hades entrega a los muertos. Todos tienen que comparecer, aunque no quieran, tienen que estar. Y yo no quiero estar allí viendo eso. Pero yo creo que nosotros todos lo vamos a ver. Sí, porque de Cristo nosotros vamos a estar. Aleluya. Por eso es que ese texto de la Biblia está tan claro. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y yo no me voy a gozar con eso. Yo no voy a estar haciendo chiquichija, qué bueno. Yo creo que si algún momento habrá, aunque la Biblia dice que no habrá ni llanto, ni tristeza, ni dolor para los creyentes, yo creo que será un momento solemne sí, cuando el Señor dicte sentencia sobre aquellos que se rebelaron contra Él. Tener a Dios de enemigo es perder. Tener a Dios de enemigo es perder. Hay gente que se han constituido en enemigos de Dios. Yo soy enemigo de Dios. Y dicen cosas que irreproducibles aquí. Pero ellos no se dan cuenta que tener a Dios de enemigo es perder. Dios nos insta que siempre estemos en amistad con Él. Aleluya. Y más que en amistad, en comunión con Él. Y máxime en estos tiempos, con estas decisiones y estas circunstancias, porque son las que nos dictan a cada uno de nosotros el camino que debemos de seguir. Voy cerrando. La prosperidad de la iglesia, porque hay gente que está hablando, parece que está hablando del canto de sirena, se mide de esta manera. Y les voy a decir cómo es que se mide la prosperidad de la iglesia. Se mide en las almas salvas, edificadas, maduradas y formadas a la imagen de Cristo. ¿Usted quiere ver una iglesia próspera? Mire a ver cuántas almas salvas están edificadas, maduradas y formadas en la imagen de Cristo. Mientras más personas usted vea en ese derrotero y camino que lleva a la persona que sea semejante a la imagen de Cristo, esa iglesia es próspera. Y le voy a decir más, para ir para el cielo hay que parecerse a ese que está en el cielo. Hay que parecerse a Jesús. Son familias, las familias se parecen. ¿Cierto o falso? Es cuando usted ve que la familia de los no sé qué aquí, donde ustedes son familia, ¿verdad? Aquí de este lado, ustedes se parecen, ¿verdad? Entonces hay una genética ahí, ¿verdad? Hay una genética, pero espiritualmente hay una genética. Y esa genética espiritual se tiene que reflejar. Tenemos que parecernos a Él. No somos Él, nos parecemos a Él. Y la iglesia próspera es así. Los que predican dinero, propiedades, títulos, esos son los que tienen una herencia apegada a la materia y al vientre, y esos son sus dioses. Y por ahí hay muchos que andan hablando por ahí de eso. Mire bien a quién oye. Mire bien, esto es un consejo importante, a quién lee. Mire ver a quién sigue. No es en Facebook. No es en Facebook. Hay gente que cree que tiene seguidores en Facebook. A mí no me interesa tener ni medio seguidores en Facebook. Tengo amigos, pero seguidores. Alguien me preguntó, ¿tú tienes un fanpage? ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero un fanpage? ¿Para elevarme el ego? ¿Para ver cuántos likes tengo? Y porque hay gente que está todo el tiempo, déjame ver cuántos likes tengo. Déjame ver cuántos fanpages como seguidores tengo. A mí no me interesa tener seguidores. A mí me interesa seguir a Cristo. A mí me interesa seguir al Espíritu Santo. A mí me interesa seguir lo que dice la Biblia. Eso es lo que a mí me interesa.
Y eso es lo que debe interesar a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. No es que estoy haciendo una apología anti-Facebook. El Facebook tiene unas utilidades. Lo creó un ateo, pero la iglesia lo puede usar bien. Porque Zuckerberg es ateo, que fundó Facebook. Pero en ese invento nosotros nos montamos para llevar la palabra, llevar el mensaje y contrarrestar los mensajes opuestos, porque es una herramienta. Pero no siga a la gente por seguir a la gente. Tenga mucho cuidado con eso. Siga siempre al Señor. Regrese al lugar secreto. Regrese al ayuno secreto. Regrese a la Biblia. Y usted va a ver progreso en su vida espiritual. Gloria a Dios. No es haciendo 30 cosas a la vez que se progresa. No es siendo un multitasker que se progresa. La gente que se cree que son multitaskers, soy esto, soy aquello, soy esto, soy esto, Cristo no le está pidiendo que sea multitasker. Es más, el apóstol Pablo lo resolvió de otra manera. Una sola cosa hago. Eso dice Pablo. Una sola cosa hago. Busco aumentar mi conocimiento de Cristo. Entonces, te puede hacer muchas cosas en la vida, pero las cosas esenciales, una sola cosa debe hacer. Y por último, sigue el plan de Dios diseñado para usted. Dios tiene un plan diseñado para usted. No es su plan, es el plan de Dios para usted. Yo puedo tener muchos planes, pero yo tengo que ajustar lo que yo piense al plan de Dios. No es que Dios se ajuste a mi plan. Hay mucho antropocentrismo en la iglesia. ¿Sabes lo que es eso? Que el centro de las cosas es el hombre. Dios me tiene que bendecir, y Dios me tiene que dar, y Dios me tiene que dar, y Dios aquello y lo otro, y yo soy el centro del universo. Yo soy el centro del universo. No. Espérate, papá. Vamos con calma. Vaya a ser Padre Nuestro primero y después habla. Donde dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Y cuál es el primer plan de Dios? ¿Venga qué? No es mi reino, no es el mío, es el de Él. Gloria a Dios. Que venga el reino de Él, que venga la justicia verdadera. Allí el tribunal es Él. La primera y última instancia es Él. Los juicios de Él son verdad. Los dictámenes de Él son justos. Usted cuando va a ese tribunal nunca quedará desamparado, ni defraudado, ni liquidado. Va a salir bien. ¿Por qué? Porque usted ha puesto a Jehová por su esperanza, al Altísimo por su habitación. Y ahí es que viene el Salmo y se hace verdad. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Esas verdades vienen a usted en su vida. Pero es cuando el plan de Dios, el reino de Dios, se hace realidad y se pide que el reino de Dios esté primero en uno y después en la vida de otro, y un día será para toda la humanidad. Gloria a Dios. Porque si te cree que el reino de Dios, surprise a mis amigos otra vez, los que creen, como dijo ahorita, que van a firmar el certificado de función de la iglesia, yo tengo malas noticias. Primero firman el de usted antes que el de la iglesia. La iglesia no va a pasar. Las puertas del infierno no van a prevalecer. Aleluya. Y estas cosas que han pasado, y ahora termino, como dijo Pablo, van a redundar más bien en progreso del Evangelio. Santo Dios. Así que cuando venga alguien por ahí con una idea medio extraña, que ahora esto, que tal cosa, eso va a redundar en progreso del Evangelio. ¿Cómo va a ser? El progreso del Evangelio no te trae. Stay tuned. No te vayas, esto se pone bueno. Tranquilito, siéntate ahí. Brinca todo lo que quieras. El Evangelio es el que va a progresar. Gloria a Dios. Porque quien lo fundó es eterno. Amén. Tú eres hombre, eres carne, vas a perecer. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no nos han llamado a echar para atrás. Esta decisión no es para estar sufriendo. Al contrario, como estábamos cantando ahorita, es para estar gozando. Tú sabes que el diablo se enoja cuando nos ve riendo. El diablo se empogona. Yo me río. Perdón, una frase que no diría de cantesana.
medio zángano, completamente zángano. ¿Sabe por qué? Porque él ya sabe lo que le espera. Pero él también sabe lo que a nosotros nos espera. Por eso es que nos aborrece y nos odia. Pero ya no hay cosa. Mi amado, recuerde esto que acabo de decir al principio del mensaje. Todo redunda para el bien del Evangelio. Gloria a Esto Dios. que ha acontecido redundará en bien del Evangelio. En una ilustración al principio no lo usé, la voy a usar al final. Ahora. Hace un tiempo atrás empecé a correr, porque quería mantener un poco de salud y este tipo de cosas. Pero empecé a correr en casa en una trotadora, una máquina de trotar. O sea que esas máquinas, pues el piso es el que se mueve. Y usted tiene que correr porque si no se va para atrás. ¿Verdad? Y yo empecé a aprender a correr en la trotadora. Y dije, qué chévere, y cogí 1 milla, y cogí 2 millas, no sé qué tanto. El otro día mi hijo entró en un club de atletismo. Y yo dije, ay, déjame ir allí a coger también un poquito, ¿verdad? No voy a coger como un niño, yo soy una persona mayor. Yo voy a coger a mi nivel, a mi manera. Pero a mí se me había olvidado, yo fui atleta cuando era muchacho y se me había olvidado todo lo que... Y me metí a la pista. Y empecé a correr, ¡ay, qué chévere! Estoy corriendo. Y de momento, cuando doy la curva, ahí el viento viene de frente. Y cuando yo sentí ese cantazo de viento bien fuerte, porque es la costa. Porque cuando estaba de espalda el viento era una maravilla, pero cuando me venía de frente, ¡pam! ¡Ay, espérate! No es como la trotadora que al menos el piso se mueve, yo tengo que empujar para adelante. Pero tengo que seguir para adelante. Tengo que seguir. Tengo que empujar. Así es la vida del creyente. Gloria a Dios. Cuando el viento es contrario, ahí es que tengo que empujar. Gloria a Dios. Ahí es que tengo que hacer el esfuerzo. Ahora el viento nos está dando de cara. Ahora es que tenemos que correr bien. Ahora es que tenemos que hacer el esfuerzo. Ahora es que los músculos se hacen fuertes. Ahora es que los pulmones se ensanchan. Cuando yo terminé de correr, que corrí como 6 kilómetros casi, un milagro. Un milagro, ¿verdad? Casi 6 kilómetros. Yo me sentía como que, oye, qué chévere, me siento fuerte, como que me siento con ánimo, con ganas. ¿Sabe una cosa? Estas cosas son las que levantan las iglesias y las que las hacen fuertes. Por eso en esta mañana pidámosle al Señor que nos abra el entendimiento para que veamos que lo que está aconteciendo va a ser para el progreso de su obra. Vamos a inclinar el rostro para orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque las cosas que han sucedido, como dice tu palabra, son más bien para el progreso de tu evangelio. Los hombres dan unas noticias, escriben la historia como quieren, pero ya la historia está escrita. En tu palabra ya está profetizado todo lo que ha de suceder. Te suplicamos, Señor, que conforme a tu palabra podamos afirmarnos en la consagración. Podamos, Señor, escondernos en ti, porque en ti estamos seguros. Podamos anunciar tu palabra. Podamos recordar que somos simples peregrinos, no propietarios. Pensemos que todo esto que ha ocurrido ciertamente es para que tu evangelio crezca y progrese. Que no nos espantemos, Padre, con lo que veamos. Y que vivamos en el orden tuyo. Porque mucha gente va a necesitar ver gente ordenada en medio del caos que este mundo va a empezar a vivir, esta nación y la nación americana, de ahora en adelante. Te suplicamos, Señor, que tú hagas a tu iglesia más fuerte en medio de la situación. Los vientos se están soplando, pero los vientos son para fortalecer a la iglesia. Permite que vivamos de esa forma y que en medio de cualquier intento o forma de persecución, la iglesia sea tan digna como fue la iglesia primitiva, que vio al Cristo resucitado y murió por ese Cristo resucitado.
nosotros que no hemos visto al Cristo resucitado y creemos, somos más que bienaventurados. Tu palabra lo dice. Te pido que este pueblo afirme su fe en medio de esta condición y situación y se afirme para hacer tu reino y tu voluntad, porque eso es lo que pides, Padre. Gracias te damos. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta mañana queremos dar una oportunidad en oración. Muchas personas en muchos momentos, cuando estas cosas vienen, tiende a uno removerse un poco, como humano. Como humano uno se remueve.